Antes de que hubiera caminos, ciudades o imperios, había silencio, no un silencio vacío, sino uno cargado de vida. En ese principio existía la palabra, y la palabra no era un eco lejano, era presencia, vida que latía antes del tiempo, luz que respiraba antes de las estrellas. Cuando el mundo despertó, lo hizo envuelto en sombras. Los hombres aprendieron a temer a la noche, a lo desconocido, a la pérdida, al dolor que no entiende de razones. Y aún así, la luz decidió entrar. No bajó como un relámpago que quema, no se presentó con truenos que asustan, vino como un susurro que invita. La vida se hizo cercana, la luz tomó forma humana. En aldeas polvorientas, la gente comenzó a escuchar historias extrañas. Un hombre que hablaba de un reino que no se ve, de un amor que no negocia, de una verdad que no se compra. Algunos decían que sus palabras sanaban por dentro. Otros juraban que su mirada parecía conocer el nombre secreto de cada herida. Pero la luz no siempre es bienvenida por la oscuridad. Cuando brilla, revela. Cuando revela, incomoda. Y cuando incomoda, despierta resistencias. En la orilla de un río, hombres cansados de sí mismos se sumergían buscando empezar de nuevo. Uno de ellos alzó la vista y dijo en voz baja, como si temiera romper el momento: mira, ahí está, el que quita el peso del mundo. La luz había comenzado a caminar entre sombras, y las sombras, sin saberlo, estaban a punto de ser confrontadas por algo que no podían apagar. Los dos hombres caminaron detrás de la luz, con pasos tímidos. No sabían qué preguntar, no sabían qué esperar, solo sabían que algo en él los atraía como un fuego que no quema, pero calienta el alma. ¿Qué buscan?, preguntó la luz, sin voltear. Ellos se miraron entre sí, sorprendidos de haber sido descubiertos. Queremos saber dónde vives. No preguntaban por una casa, preguntaban por un lugar, en el corazón de la verdad. Vengan y vean. Días después, el camino los llevó a una celebración. Risas, música, mesas llenas. Un pueblo celebrando la vida, en medio de la escasez cotidiana. Pero la fiesta comenzó a quedarse sin vino, y con el vino se iba la alegría. La madre de la luz lo miró con esa mirada que conoce los silencios de un hijo. No tienen vino. Él respondió con calma, como quien sabe que el tiempo del cielo no siempre coincide con el de los hombres. Pero algo estaba por suceder. Las tinajas de agua, destinadas a la limpieza, esperaban en silencio. Llénenlas, dijo, y el agua obedeció. Cuando el mayordomo probó el contenido, el murmullo recorrió la mesa. El agua se había vuelto mejor que el vino que se había terminado. No fue un espectáculo para las multitudes, fue una señal para quienes estaban aprendiendo a mirar. Los que caminaban con la luz entendieron algo. Lo ordinario puede transformarse cuando la presencia lo toca. Lo que parecía agotado puede volver a dar alegría. Y la fe, cuando nace en lo pequeño, crece en lo profundo. Pero no todos celebraban. Había ojos que observaban desde la sombra. Midieron cada gesto, guardaron cada palabra. Porque los signos no solo despiertan fe, también despiertan oposición. La noche cubría la ciudad con un manto de silencio. Las calles, que de día discutían verdades en voz alta, ahora guardaban secretos. Un hombre respetado por su sabiduría caminaba entre sombras. Era maestro de la ley, conocía cada regla, cada tradición, cada interpretación. Pero había algo que no podía explicar. La inquietud en su pecho desde que escuchó hablar de la luz. Llegó en secreto. Sabemos que vienes de Dios, se dijo. Nadie puede hacer lo que haces si el cielo no camina con él. La luz lo miró con una compasión que no juzga. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. El hombre frunció el ceño. Había vivido toda su vida con respuestas, y ahora una sola frase lo desarmaba. ¿Cómo puede alguien volver a nacer cuando ya es viejo? La luz no hablaba de volver atrás en el tiempo, sino de empezar por dentro, de dejar que el viento del espíritu rompa las jaulas invisibles del corazón, de aceptar que la fe no es herencia de sangre, sino un despertar del alma. La luz vino al mundo, dijo, pero muchos amaron más la oscuridad, porque la luz revela lo que se esconde. El hombre guardó silencio. No era fácil mirarse cuando alguien te muestra el espejo del alma. Esa noche, nadie vio fuegos artificiales,
No hubo señales visibles, pero una semilla fue plantada, en la tierra más dura, la del orgullo que aprende a escuchar. El camino atravesaba tierras que muchos evitaban, no por desiertos, sino por prejuicios. Al mediodía, el sol caía sin misericordia. Junto a un pozo antiguo, una mujer llegaba sola. No venía con las otras, venía cuando nadie miraba. La luz pidió agua. Ella se sorprendió. No era costumbre hablar entre mundos que se evitaban, pero él no evitaba corazones. Si supieras quién te pide de beber, y dijo, me pedirías tú a mí, y yo te daría agua viva. Hablaron de sedes más profundas que la garganta, de vacíos que ningún cántaro llena, de heridas que se intentan ocultar en el horario del mediodía. La luz no la acusó, la conoció, cuando él nombró su historia sin desprecio. La vergüenza se quebró, y la mujer, que había ido por agua, regresó con una noticia que encendió la aldea. Vengan a ver, alguien me dijo todo lo que soy, y no me rechazó. Mientras tanto, en otra región, un hombre que nunca había visto la luz del día, abrió los ojos, no solo los del rostro, los del alma. El pueblo discutía, ¿es posible que la oscuridad retroceda cuando la luz se acerca? El hombre que había vivido en sombras ahora, caminaba con la torpeza de quien está aprendiendo a mirar el mundo por primera vez. Los colores lo herían de belleza. El rostro de su madre era un milagro. Las piedras del camino, un mapa nuevo bajo sus pies. Pero la ciudad no celebró su alegría. Los que decían conocer la ley lo llamaron al centro de la plaza, no para escuchar su historia, sino para examinarla como si fuera una amenaza. ¿Quién te dio la vista?, preguntaron. Él respiró hondo. No sabía explicar teologías, no podía debatir argumentos, solo tenía un testimonio sencillo, pero imposible de negar. Yo era ciego, y ahora veo. Se burlaron, le exigieron nombres, fórmulas, justificaciones. Querían que negara el milagro, para proteger su sistema de certezas. Pero cuando la verdad te ha tocado, negarla, es volver a la oscuridad por voluntad propia. Si es pecador o no, no lo sé, respondió. Lo único que sé es que antes vivía en la noche, y ahora el día me alcanzó. La presión aumentó. Sus propios padres temieron hablar. El miedo pesa cuando el poder amenaza. Y así, el hombre que había recibido la vista, fue expulsado del lugar que lo había visto crecer. Afuera, lejos del ruido de los juicios, la luz lo encontró. Crece en el Hijo del Hombre. El hombre levantó el rostro, buscando con ojos nuevos a quien lo había buscado primero. Dime quién es, para creer. Lo has visto, os dijo la luz. El que habla contigo. Ese es. Y por primera vez, el hombre no solo vio la luz, la reconoció. No todos los milagros terminan en aplausos. Algunos terminan en puertas cerradas. Pero cuando la verdad te abre los ojos, aunque el mundo te expulse, nunca vuelves a caminar solo. La multitud se reunía cada vez que la luz hablaba, no por espectáculo, sino porque su voz no competía. Llamaba. Hay voces que prometen seguridad, decía, pero no conocen el camino. Y hay puertas que parecen abiertas, pero conducen al vacío. La gente escuchaba con el corazón dividido. Algunos recordaban a líderes que guiaban desde lejos, con palabras duras y hombros ligeros. La luz, en cambio, hablaba de un pastor que camina delante, que conoce el nombre de cada oveja, y que no huye cuando el peligro se acerca. Yo doy la vida por las mías. No era poesía para consolar multitudes, era una declaración que pesaba como promesa y como sentencia. Porque cuando alguien dice que dará la vida, está anunciando que el conflicto ya no es una posibilidad, sino un destino que se aproxima. Algunos murmuraban, habla como si tuviera autoridad sobre la vida misma. Otros apretaban los puños. No les gustaba que la verdad los sacara del centro. Preferían un rebaño obediente a una libertad guiada por amor. Y aún así, entre el ruido de las discusiones, hubo quienes reconocieron la voz, no porque entendieran todo, sino porque el corazón sabe distinguir cuando alguien habla desde la vida, y no desde el miedo. La luz siguió caminando entre la gente, sanó a algunos, incomodó a otros, y dejó claro que la decisión ya no era neutral, seguir la voz, o aferrarse a los muros conocidos. El camino se volvió pesado cuando llegó la noticia. No era un rumor, no era una exageración del miedo, era la certeza que nadie quiere escuchar. Alguien amado estaba muriendo. La luz no corrió, no porque no amara, sino porque veía más allá del reloj de los hombres. Cada paso que tardaba
parecía una traición para quienes esperaban un milagro inmediato. Cuando por fin llegó, la tumba ya estaba sellada. El llanto llenaba el aire como un río que no encuentra cauce. Dos hermanas miraron a la luz, con una mezcla de fe herida y reproche. Si hubieras estado aquí. La luz no dio discursos para tapar el dolor. Lloró con ellas, porque el amor verdadero no observa el sufrimiento desde lejos, lo acompaña. Yo soy la resurrección y la vida, él dijo. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Pidieron que removieran la piedra. El olor de la muerte era real. El silencio pesaba como una losa en el pecho de todos. Entonces la voz se alzó. No gritó, llamó. Y el que había sido despedido de este mundo dio un paso hacia la luz del día. Las vendas caían como memorias del pasado. El aire volvió a llenar pulmones que habían olvidado el aliento. Algunos cayeron de rodillas, otros retrocedieron aterrados, porque ver a la muerte perder terreno no siempre despierta fe, a veces despierta miedo. La ciudad despertó con un rumor que crecía como marea. El que había llamado a la vida desde la tumba venía en camino. La gente salió con ramas en las manos, no para pelear, sino para celebrar una esperanza que parecía al fin posible. Hosanna, gritaban, como si el grito pudiera abrir los cielos. La luz entró sin armadura, sin caballo de guerra, con la humildad de quien no conquista por fuerza, sino por verdad. Los niños corrían a su lado. Los cansados levantaban el rostro. Los que habían perdido algo en la vida sentían que tal vez aún no todo estaba perdido. Pero mientras la multitud celebraba, en cuartos cerrados se cerraban acuerdos. Las mismas manos que no aplaudían apretaban sellos de traición, porque cuando la esperanza se vuelve contagiosa, el miedo del poder se vuelve calculador. Esa noche, la mesa fue preparada en silencio, pan partido, miradas que se evitaban, corazones que se endurecían en secreto. La luz habló de amor como mandato, de servir cuando otros buscan ser servidos, de una partida cercana que dolería, pero que no sería el final. Entre los 12, uno bajó la mirada, no por humildad, sino por una decisión ya tomada. La noche cayó sobre el huerto como un manto pesado. El viento movía las hojas, y cada crujido parecía un anuncio de lo inevitable. La luz se apartó a orar. No huyó del dolor que venía, lo enfrentó de rodillas, porque el amor verdadero no evita la cruz, la atraviesa. Antorchas aparecieron entre los árboles, pasos apresurados, metal chocando con metal. El beso que debía ser saludo se volvió señal de entrega. ¿A quién buscan?, preguntó la luz. Cuando dijeron su nombre, la verdad los hizo retroceder por un instante. Pero el miedo empuja a seguir aun cuando el corazón sabe que está equivocado. Manos ataron lo que nunca estuvo encadenado. Bofetadas cayeron sobre el rostro que había consolado a tantos. La multitud, que días antes gritaba esperanza, ahora observaba desde lejos, con silencio cobarde. En la colina, el cielo se oscureció, la tierra contuvo el aliento. La cruz se levantó como un espejo del odio humano, y del amor, que no se defiende a golpes. Todo está consumado. No fue un suspiro de derrota, fue el cierre de una entrega total. El amor no se rindió, se dio hasta el final. La tumba recibió el cuerpo, la piedra selló el silencio, y el mundo creyó, por un momento, que la luz había sido apagada. El amanecer llegó sin hacer ruido. La ciudad aún dormía con el peso de la noche en el pecho. Una mujer caminó hacia la tumba, con pasos frágiles, llevando aromas para un adiós que creía definitivo. La piedra ya no estaba en su lugar. El silencio no era el mismo. La ausencia gritaba más fuerte que la muerte. C.O.R. reyó. Buscó a los que habían caminado con la luz. Volvieron al sepulcro. Miraron. Dudaron. Recordaron palabras que antes parecían imposibles. El miedo y la esperanza se disputaban el corazón. Ella se quedó. Las lágrimas nublaban la vista cuando escuchó su nombre, pronunciado como nadie más lo hacía. No fue un trueno, fue una voz conocida. La luz estaba de pie, no como recuerdo, sino como vida. Las heridas seguían en su cuerpo, pero ya no eran signos de derrota. Eran memoria de un amor que atravesó la noche y no fue vencido por ella. El temor se transformó en misión, el encierro en envío. Los que habían huido ahora salían, los que dudaban ahora anunciaban. No era el final de una historia bonita, era el comienzo de una vida nueva, para todos los que deciden creer que la oscuridad no tiene la última palabra.
Tal vez hoy tu tumba no es de piedra, pero pesa igual. Tal vez no cargas una cruz visible, pero llevas una por dentro. Una pérdida que no entiendes. Una culpa que no sabes cómo soltar. Un miedo que aprendiste a llamar realidad. La noche puede convencerte de que todo terminó. El silencio puede parecer definitivo. Las piedras que otros pusieron que tú mismo colocaste, pueden hacerte creer que no hay más que aceptar la oscuridad. Pero el amanecer no pide permiso. Llega cuando ya no tienes fuerzas para esperar. Llega cuando las oraciones se vuelven suspiros. Llega cuando el corazón se acostumbró al dolor. Y aún así, la vida dice llamarte por tu nombre. La tumba vacía no es solo un evento del pasado. Es una promesa viva para el presente. Que la muerte no tiene la última palabra. Que el fracaso no define tu final. Que lo que hoy parece perdido puede volver a respirar. No se trata de negar el dolor. Se trata de no convertirlo en tu hogar. Si hoy estás de luto por algo que murió en tu vida, recuerda, la luz no evita las noches, las atraviesa. Y donde la luz entra, la oscuridad retrocede, aunque no quiera. Respira. Levanta el rostro, no porque todo esté resuelto, sino porque no estás solo en el camino. Así como la vida salió de la tumba, tú también puedes salir del lugar donde te quedaste detenido. Da un paso, aunque sea pequeño. El amanecer ya viene en camino hacia ti.